De nuevo, nuestra ruta parte del balneario El Paraíso de Manzanera, pero hacia el sur en vez de hacia el norte, para recorrer la impresionante Tejera de Manzanera, en la frontera de las provincias de Teruel y Valencia. Un bosque natural precioso y bien conservado, aunque empieza a sufrir los efectos del cambio climático. Un recorrido exigente de unos 25 kilómetros de longitud y unos 300 metros de desnivel en contra. Solo apto para bicicletas de montaña, en su mayoría por pistas o asfalto en mal estado, al que si queréis nos podéis acompañar. Las pendientes del primer tramo nos anuncian lo que nos espera. Duras cuestas que nuestras monturas eléctricas nos permiten superar sin perder el resuello ni el espectacular paisaje, que también anticipa lo que vamos a disfrutar. Al llegar al desvío de la cascada de la Tejera, como el fino está en muy mal estado, decidimos dejar las bicis y hacer el resto del camino a pata. Media hora de caminata que observamos en el vídeo. El paraje que alberga la cascada es de una serena belleza y el accidente morfológico tampoco tiene desperdicio, aunque tuvo momentos de mayor esplendor. Fuera de nuestro tiempo, en un precioso entorno natural, casi mágico, rodeado de pinares y sabinas, y además dispone de una cercana área recreativa. Recuperamos nuestras bicis, que la siguiente parada está muy cerca, en el llamado Paraíso Alto, que nos tiene reservadas varias sorpresas. Aunque el poblado fue abandonado por sus vecinos en la década de los 60, ya en el siglo XXI empezó a ser restaurado gracias a una comunidad cristiana, hasta que concluye la reconstrucción de la ermita dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, a la que no subiremos, por lo que este bello rincón se ha convertido en un lugar de espiritualidad y de encuentro. Siguiendo el río de los Paraísos, alternando tierra y asfalto, muy desgastado, pero siempre picando hacia arriba, llegamos a la Fuente de la Paloma, muy apreciada por sus cristalinas aguas, que en esta época son escasas, aunque ideales para refrescarnos.
Con las fuerzas casi recuperadas, continuamos hasta nuestro destino final, que nos queda poco, aunque casi todo cuesta arriba. El tejo monumental se sitúa a unos 200 metros de la carretera, en el fondo del Barranco de los Charcos, una zona apartada y agreste, a más de 15 kilómetros de cualquier población habitada, de un valor medioambiental incalculable. Se accede a través de un sendero bien marcado, que no tiene pérdida, entre mariposas revoloteando y el relajante trino de los pájaros, enfrente de una enorme pared rocosa. Al llegar abajo, dejaremos las piletas del abrevadero a la derecha y giraremos a la izquierda hasta encontrarlo. Se distingue enseguida por su gran tamaño, entre otros tejos más pequeños. Un ejemplar único y perfectamente reconocible. Tras disfrutar del encantador paraje, todo para nosotros solos, nos damos la vuelta, que nos queda la dificultosa bajada, por un terreno demasiado roto como para dejarse caer libremente. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro inhóspito canal para disfrutar de más recorridos naturales. Goodbye.